Y bueno, pues bienvenidos a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en esta breve charla, porque vamos a hablar de una breve charla sobre el tema de las pérdidas fiscales, que bueno, pues es un temazo que implica demasiadas interpretaciones. Tenemos varias cosas que se deben de analizar, pero bueno, pues quizá el primer punto donde deberíamos de comenzar el día de hoy sería ver algunos aspectos técnicos sobre qué son las pérdidas fiscales. Y para eso, bueno, pues vamos a aprovechar aquí que tenemos este texto que aquí tenemos y que justamente nos va a ayudar para dilucidar todos estos conceptos que vamos a hablar el día de hoy. Inicialmente, ¿qué es una pérdida fiscal? Eso es lo que podríamos estarnos preguntando. Bueno, pues la pérdida fiscal es esto que está previsto en el artículo 57 de la Ley de Renta. Es, digamos, el primer concepto donde vamos a encontrar este tema ya de alguna manera más completa. Porque si bien es cierto, pues existen conceptos que se van a ir diseminando en el transcurso de la ley antes de llegar al artículo 57, pero ya cuando llegamos al 57 ya tenemos ahí todo este tema de la riqueza del concepto de la pérdida fiscal. Y vamos a analizarlo aquí directamente porque bueno, pues la pérdida fiscal se obtendrá. Si te das cuenta, la ley no comienza diciendo la pérdida fiscal es tal o cual. Y eso ya pues, nos tiene acostumbrado a la ley de renta porque pues no nos da una definición del ingreso. Dice el ingreso es tal cosa, el ingreso se tiene que ver así, el ingreso se tiene que tratar así. Pero como tal, el concepto del ingreso pues también está ausente. Y bueno, de ahí tenemos este concepto de la pérdida fiscal. Y como lo dice aquí, se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas en esta ley. Y cuando está diciendo eso, pues prácticamente lo que podemos concluir es que estamos hablando de que, bueno, pues los ingresos acumulables son menores a las deducciones autorizadas porque dice cuando el monto de estas últimas sea mayor. Entonces, bueno, pues las deducciones autorizadas son mayores. Por eso es que muchas veces en facultades de comprobación se revierte el efecto. ¿Por qué razón? Porque si te das cuenta, cuando dice las deducciones autorizadas, el concepto de las autorizadas, pues es que finalmente no estaban autorizadas y entonces se revierte, pasamos de una pérdida a una utilidad. ¿Qué pasa en el caso de la utilidad? Bueno, en el caso de la utilidad es cuando los ingresos acumulables son superiores a las deducciones autorizadas. En este caso ocurre el efecto inverso. De las deducciones autorizadas son mayores a los ingresos acumulables. Por eso es que viene este concepto. Y luego dice finalmente el resultado obtenido. Si te das cuenta, aquí nos queda una duda, este punto del resultado obtenido. ¿Cómo se llama este concepto que estamos analizando ahorita? El resultado obtenido, porque dijo, la pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia de ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. Cuando el monto de estas últimas sea mayor. Vamos a pensar 50 menos 100, 50 negativo. Pero esa todavía no es la pérdida, porque a eso le llaman el resultado obtenido. Ese concepto se llama hasta ese momento resultado obtenido. Y aquí lo estamos viendo directamente del artículo 57. Posteriormente dice que a ese resultado obtenido se incrementará, en su caso, la PTU. Y bueno, pues ahí todo tenemos. Podríamos decir entonces que hasta que tenemos el segundo resultado es cuando se presenta la pérdida fiscal. Y esto va a ser muy importante porque si finalmente tenemos que encontrar el concepto técnico de qué es lo que se entiende por la pérdida fiscal, ¿no? Por eso es que, bueno, pues aquí lo podemos analizar en este ejercicio que te traigo acá. Vamos a ver este ejercicio y comenzamos con el inciso B. El inciso B. ¿Y por qué el inciso B? Por lo siguiente. Aquí llegamos a la definición exacta de lo que nos está proponiendo el artículo 57 de la Ley de Renta. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, fíjate nomás qué interesante. Partimos de este concepto de los 17 millones de pesos contra 18 millones de pesos de deducciones autorizadas. Ahí es donde tenemos el primer contacto con el artículo 57, donde el 57 ya nos estaba diciendo, ¿no? La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia. Aquí tenemos esta evidente diferencia, 17 millones menos 18 millones, pues prácticamente tenemos 1 millón de diferencia, 1.168.530 de diferencia. Y luego dice aquí mismo, ¿no? El resultado obtenido, por eso, ¿cómo se llama esto? Pues prácticamente se llama resultado, ¿no? El resultado obtenido se incrementará, en su caso, con la PTU. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Bueno, pues es lo que estamos haciendo acá. 1.168.530 se va a incrementar con el resultado que traemos acá de 135, lo que nos da 1.168.000 más 135, pues tenemos 1.304.000. ¿Esto cómo se llama? Esto ya se llama pérdida fiscal. Ahora, ya que tenemos este concepto de la pérdida fiscal,
pues lo que podríamos cuestionarnos es para qué sirve este concepto de la pérdida fiscal. ¿Yo para qué lo quiero? Como sí está padre, pero como qué utilidad tiene, ¿no? Bueno, aquí mismo el artículo 57 nos va a dar esa respuesta. Fíjate qué interesante, porque finalmente siempre tenemos que pensar eso, ¿no? La ley de renta o la ley, la que sea, pues nos tiene que dar la respuesta de qué se hace en este caso. Y si no la da, bueno, pues a lo mejor alguna interpretación, algún criterio, algo que nos diga qué es lo que se debe de pasar, qué es lo que debe de pasar. Para ese efecto, bueno, pues traemos este tema que traemos acá en la pérdida en el segundo párrafo del 57. Si tienes tu ley, pues tráetela, y si no, bueno, pues aquí está. Aquí dice claramente, como dice, la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla, hasta que se acaba. Aquí, bueno, pues hay varias cosas que tenemos que decir alrededor, pero primero vamos al ejemplo. Fíjate que, por ejemplo, aquí traemos en el ejemplo A. En el ejemplo A traemos un total de ingresos de 25 millones contra unas deducciones autorizadas de 21 millones. Aquí entramos al concepto de la PTU pagada, que son 258,115, lo que nos da 25 millones menos 21 millones menos 258,000 nos da 4,052,792. Haz la operación, porque pues a lo mejor el ejemplo puede estar mal, así que tú me confirmas, me dices, ¿sabes qué? En los comentarios me dices, ¿sabes qué? Está bien, está mal, no estoy de acuerdo en esto y listo. Pero aquí entra ya en acción lo que estamos diciendo en el artículo 57 en el segundo párrafo, donde se va a disminuir, como claramente lo dice, ¿no? La pérdida fiscal podrá disminuirse. Entonces, bueno, pues aquí decimos 4 millones, que es prácticamente la utilidad fiscal, pero reconóceme, imagínate que esto hubiera pasado en el año 1 y después al año 2 sería el ejemplo A. El año 1 es el ejemplo B y el año 2 es el ejemplo A. Vamos a ponerlo así. Entonces, de este 1.304 me voy a aplicar 1.287.381. Lo que digo, pues tengo 2.052 menos 1.287, prácticamente me da un resultado fiscal de 2.765.411. Multiplicado por el 30%, llegamos a 829.623. Ahí está completo el círculo. Entonces, ¿cómo qué utilidad tiene la pérdida fiscal? Bueno, la pérdida fiscal finalmente lo que sirve es para disminuir los impuestos, necesariamente. También el efecto que tiene es que, bueno, pues como tienes una pérdida fiscal, a lo mejor puede diagnosticar el periodo en el que te encuentras en el ritmo de tu negocio. Podemos estar en un esquema de inversión o reinversión. ¿Por qué? Porque ya tus ingresos rebasaron lo que traes como deducciones, lo que traes de base de ingresos, lo rebasaron las deducciones. Por lo tanto, a lo mejor te estás financiando de algún capital. Hay que ver aquí también el tema de los intereses, porque está conectado con eso. Entonces, eso nos da un diagnóstico. La pérdida siempre nos puede hablar más de lo que parece. Y finalmente vamos a ver el tema. Y después, ¿qué pasa con este millón? Vamos a regresar un poco. ¿Qué pasa con este 1.304.114, ¿no? Bueno, pues ya lo que pasa en este caso, entramos a este cuarto párrafo respecto de las dos actualizaciones que dice la ley, pero que prácticamente son 3. Eso ya lo vamos a ver con un ejemplo. Pero aquí lo que importa es que, bueno, cuando se sufre la pérdida, fíjate qué curiosidad, yo recuerdo. Vamos a ver directamente el párrafo y te voy haciendo los comentarios directos de la ley. Aquí como dice, ¿no? Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida ocurrida en un ejercicio se actualizará. Se actualiza porque se supone que pues pueden pasar muchas cosas en un ejercicio, por lo tanto hay que dejarlo como un valor final actualizado, multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. Entonces, a ver, vamos a ver. Fácilmente, si nosotros decimos que estamos hablando del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió, si estamos hablando de un ejercicio de enero a diciembre, ¿cuál es el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió? Aquí me lo pones en los comentarios y yo te comparto también mi opinión. Y hasta el último mes del mismo ejercicio. Entonces vamos a pensar que es un ejercicio que va de enero a diciembre. ¿Cuál es el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió? ¿Y cuál es el último mes del ejercicio? ¿Cuál va arriba y cuál va abajo? Porque luego tal parecería que este tema de ponerlo arriba o ponerlo abajo, pues muchas veces nos da incluso menos de 1. Pero a lo mejor es una mala configuración de la fórmula. Normalmente el valor que es más grande lo pones arriba y el que es más chico lo pones abajo.
que eso es lo que vamos diseñando normalmente, ¿no? Bueno, entonces, pues ponen en los comentarios cómo quedaría esta primera parte de la actualización, porque únicamente tenemos dos fórmulas para la actualización de la pérdida. Desde el último mes, desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio, abajo, y el último mes del mismo ejercicio, arriba. Ok. Y luego la parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada. Esto ya cuando estamos en el segundo ejercicio o en el tercer ejercicio. Recuerda que el primero nada más es para el primer año. Se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez. ¿Cuál sería si estamos en el segundo ejercicio? Digamos que a donde nos llevamos los valores de ese primer año fue a diciembre, ¿no? Porque dijimos primer mes de la segunda mitad y último mes del mismo ejercicio, diciembre del año 1. Bueno, y desde el mes en el que se actualizó por última vez, ¿cuál fue el mes en el que se actualizó? Pues diciembre, ¿no? Quedamos que se quedó encapsulado ahí hasta diciembre, ya estamos en el segundo año. Hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. Normalmente si estamos en el segundo año, el último mes de la primera mitad del ejercicio, ¿cuál es? Si dividimos en 6 meses y en 6 meses, si dividimos en 2, esos 12 meses, pues nos quedamos con un bloque que va de enero a junio y nos quedamos con el segundo bloque que va de julio a diciembre. Entonces, ¿cuál es el último mes de la primera mitad? Si estamos de enero a junio, pues el último mes de la primera mitad pues será justamente junio. Y hasta ahí nos llevamos la pérdida, ¿no? Perfecto. Y después, este mismo artículo, pues nos da, digamos que de forma general este artículo tiene como 6 párrafos que son para todos. Posteriormente llega en caso de decisión, que ya es un caso más particular muy interesante también. Pero dice, cuando el último mes se impara el número de meses en el que ocurrió la pérdida, se considera como primer mes de la segunda mitad, el mes inmediato posterior al que corresponda a la mitad del ejercicio. Ahí tienes que partir. Y el inmediato posterior es ahí al que le correspondería eso, ¿no? Después, fíjate que este tema de la pérdida ha tenido diferentes historias. Porque pues, ¿qué caso tendría? Fíjate, ¿qué caso tendría este párrafo que te muestro aquí? El derecho a disminuir la pérdida es personal del contribuyente que la sufre y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión. Fíjate qué cosa tan interesante. Porque aquí estamos diciendo que prácticamente el tema de la pérdida, pues es un tema que nada más le corresponde a la persona. Por eso es que prácticamente cuando entremos al tema de la decisión, cuando se divide la persona, ahí sí te la voy a autorizar. Ahí sí te la voy a autorizar, claro. Porque si estamos en el tema de decisión, pero si estamos en el tema de fusión, pues nomás no se puede. ¿Por qué? Porque es personal. Y en el momento en el que te entras, tú te fusionas con otra, pues prácticamente eso ya no está permitido porque ya no es personal. Pero ¿qué pasa cuando se escinde? Cuando se divide. Pues en ese caso, como te divides, sigue siendo personal. Y entonces ahí tiene sus reglas en la aplicación de los mismos giros, lo que nos da una interpretación más grande cuando nos vamos a juicio. Porque finalmente en facultades de comprobación, este tema de los mismos giros, cuando se escinde la empresa y es una empresa perdedora, pues se puede aplicar exactamente. Eso es lo que también hay que estar considerando, ¿no? Pero es importante también ver algunos ejemplos. Les voy a poner unos ejemplos nada más para ir cerrando un poco más este concepto, ¿no? De todas maneras, si queda cualquier duda o comentario, pues ahí me los ponen en la casilla que tenemos correspondiente y yo ahí también les voy dando retroalimentación, que es de lo que se trata, ¿no? Vamos a ver ahora este punto de los casos. Vamos a ver el caso A, directamente el caso puro del artículo 57. Tenemos aquí ingresos acumulables de 50 y deducciones autorizadas de 70, 50 menos 70, pues prácticamente nos da una pérdida de 20. ¿Cómo se llama esto? Pérdida fiscal. Ahí está, de 20. Posteriormente, tenemos aquí este concepto que digamos que es algo que se interpreta directamente del artículo 57, donde decimos 50,000 de ingresos acumulables y tenemos acá deducciones autorizadas de 200, pues prácticamente 50 menos 200 pues nos da 150. Y después llegamos a la PTU pagada del ejercicio, que dijimos que le pasaba a la PTU con respecto a este resultado negativo, que se le llama el artículo 57. Pues se incrementa 40, por lo tanto tenemos 150, digamos menos 40,
tenemos aquí 190. Listo. Hasta ahí nos queda perfectamente claro. Hemos explotado lo que nos dice bien el artículo 57 de la ley de renta. Pero vamos a ver para qué sirve. Entonces vamos a ver la aplicación práctica de ese tema de las pérdidas, ¿no? Bueno, traemos acá lo que nos dice este artículo 9. Vamos a pensar, este es un caso de cualquier empresa, ¿no? Es un caso normal. 50 menos 40 menos 5, digamos 50 menos 40 pues nos da 10, obviamente. Menos 5 pues tenemos 5 ya de utilidad fiscal. Si yo tengo una pérdida de 3,000, pues prácticamente tenemos 5,000 menos 3,000, pues nos da estos 2,000 que traemos acá. Y así es como prácticamente dejamos este concepto. Y llegamos al concepto C. Este concepto ha quedado en desuso. Ha quedado un poco en desuso, pero que es importante también que lo tratemos de clasificar. Y a lo mejor, si tú tienes una idea de cómo podemos clasificar este concepto, me lo pones en los comentarios porque es un reto. Vamos a dejar en este momento una actividad para estos efectos. ¿Y cuál va a ser la actividad? La actividad va a ser el inciso C, el caso C. ¿Cómo se llama esto? 50,000 de ingresos acumulables menos 45,000 de deducciones autorizadas, pues nos da 5,000. 5,000 y después tenemos una PTU pagada del ejercicio que nos da 23. Entonces decimos 5. Porque aquí no se da igual que en el artículo 57. En el 57 dice la ley, oye, ¿sabes qué? En el momento en el que las deducciones autorizadas son superiores a los ingresos acumulables, en ese momento tienes la pérdida. Pero ¿qué hago aquí cuando tengo los ingresos acumulables superiores y las deducciones autorizadas inferiores? Por lo tanto, aquí digamos que tengo un concepto positivo. Pero posteriormente llega la PTU pagada y entonces ya este concepto que es negativo se come al positivo y lo anula, y entonces decimos que en lugar de tener 28, pues voy a tener aquí, digo 28 porque se podría hacer 5,000 menos más 23, pero no, como se restan, pues tengo 18. Entonces, ¿esto cómo se llama? Esa es la actividad que tenemos para este video. Que tú me digas estos 18 que tengo acá, ¿cómo se llamarían? Me lo pones en los comentarios y yo voy a estar feliz de leer esos conceptos que me vas a compartir. La pregunta es, cuando tengo aquí 50 menos 45 menos 23, ¿eso cómo se llama? Es la pregunta para todos mis amigos que me siguen en mis redes sociales, que me digan con base en la ley y en toda la normatividad vigente, ¿eso cómo se llama? Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Espero que este video haya sido de interés y de utilidad, y si lo consideras importante, pues compárteselo a tus amigos que quieras molestar también, para que ellos se quieran ver en la cabeza diciéndonos esta diferencia, cómo se llama. Yo soy Jacinto Infidel y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Hasta luego.